relación a los riesgos asociados, a continuación analizaremos en forma detallada los diferentes riesgos o peligros y medidas preventivas asociadas en las actividades o funciones del proceso de izamiento de cargas con grúas torre. A continuación detallaremos los riesgos o peligros y sus medidas de prevención respectivas para las actividades de montaje, desmontaje y mantenimiento de una grúa torre. Ante potenciales caídas de personas en el desplazamiento por la torre y trabajos en la misma, se deben considerar tener escala fija con salvavidas, usar cinturón de seguridad con dispositivo de paracaídas deslizable por cable tendido por toda la altura de la torre. Estos cinturones de seguridad se deben sujetar a la estructura y usar calzado antideslizante. Para el caso de caídas de personas desde pasarelas y plataformas de servicio, se deben prever colocar barandas y plintos en las plataformas y piso antideslizante. Ante un desplome de la grúa por rotura del cable de tracción o fallo en los tornillos tipo husillo, se debe mantener en perfectas condiciones de uso los elementos auxiliares de elevación tales como cables, husillos, acorde a lo establecido en la norma Covenin 3511 y OASME B30.3. Ante la ocurrencia de un atrapamiento en los puntos de contacto de los cables y poleas o en los engranajes, se deben realizar trabajos de mantenimiento con la grúa parada, colocar resguardos en poleas, tambores y engranajes, usar ropas de trabajo ajustada al cuerpo y a las extremidades, y los operarios no llevarán anillos, medallas, etc. Para el caso de las actividades en la operación y riesgos directos, ante un contacto eléctrico indirecto debido a derivaciones del sistema eléctrico a los elementos mecánicos de la grúa, se debe tener puesta a tierra de la grúa asociada al interruptor diferencial de sensibilidad mínima de 300 mA. La resistencia de la puesta a tierra no debe sobrepasar los 80 ohmios. Una buena toma de tierra se alcanza colocando una barra de cobre en toda la longitud de la vía, provista de una piqueta en cada extremo y empalmar cada tramo de esta. Ante un contacto eléctrico directo, debido al contacto de la carga o de los cables de la grúa con líneas eléctricas aéreas, se debe revisar la norma Covenin 3511 o ASME B30.3 en su capítulo de trabajo de grúas en presencia de líneas eléctricas aéreas. Ante la ocurrencia de un atrapamiento de personas entre la grúa y elementos fijos, edificios, maquinarias, etc., se debe mantener la distancia mínima entre las partes más salientes de la grúa y obstáculos más próximos como mínimo de 70 centímetros de acuerdo a lo establecido en la norma Covenin 3511 y ASME B30.3. En relación al posible desplome de la grúa torre debido a colocación defectuosa de la vía, el tendido de la vía será rectilíneo y perfectamente horizontal, tanto longitudinal como transversalmente. La separación entre raíles será constante. Deficiencia en el lastre o de la cortapluma, deberán seguirse las instrucciones del fabricante. El lastre de la base puede estar formado por grava, encajones o por bloques de hormigón. Los bloques deberán distribuirse simétricamente, tarados y marcados con su peso. Siguiendo con las actividades en la operación y riesgos directos, ante la ocurrencia de salirse de las vías, la grúa se deslizará sobre carriles y estos tendrán en sus extremos unos topes cuya altura no será inferior a los 3/5 del diámetro de la rueda de la grúa. Asimismo, se usarán dispositivos limitadores de recorrido de la grúa situados a 1 metro de los topes para aumentar la seguridad. Ante un posible fallo de terreno en grúas instaladas cerca de zanjas, excavaciones, etc., se deberá estudiar perfectamente el paso de la vía junto a zanjas, excavaciones, terraplenes, etc., para evitar el desplome del terreno y la caída de la máquina, tomándose las medidas adecuadas, entibado, relleno, etc. en cada circunstancia. Ante una posible caída de la carga, el cable deberá tener la suficiente longitud, vigilar que haya pestillo de seguridad, colocar limitadores de carga, cuidar la distancia a grúas cercanas, edificios, chimeneas, etc., tener actualizado el programa de mantenimiento para evitar roturas de cables y eslingas. Los cables no se usarán para cargas superiores a las que estén calculados. Todo cable que presente deformaciones o estrangulaciones debe ser sustituido, así como los que presenten roturas. En relación a las actividades en la operación para riesgos indirectos,
Ante un desplome de la grúa, no debe usarse la grúa con velocidad del viento igual o mayor a 60 km por hora o el límite fijado por el fabricante. Cuando la velocidad del viento superó este límite, hay que llevar la grúa móvil sobre el tramo de seguridad del carril y anclarla con las tenazas. La pluma debe orientarse en el sentido de los vientos dominantes y puesta en veleta o giro libre, desfrenando el motor de orientación. No debe arrancarse con la grúa objetos adheridos al suelo y no deben elevarse cargas con los tiros inclinados. Ante caídas de personas a recoger la carga junto a aberturas exteriores, se hace mención de este riesgo, no siendo implicable a la grúa ni a las maniobras con esta máquina realizadas, por considerarlo muy grave y origen de accidente. Se instalarán en las plantas de los edificios plataformas en voladizo dotadas de barandillas y rodapié para la descarga de materiales. Ante la caída del gruista, en caso necesario, el gruista se colocará sobre una plataforma volada del borde del forjado dotado de barandillas y rodapiés.